Hola, hola y bienvenidos a este jueves 8 de julio. Jueves 8 de julio de este 2021. Quiero decirles a los hermanos, amigos, a los compatriotas nuestros que están pendientes sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de Surfside con el desplome, el derrumbe de ese edificio en Collins y la 88 calle en Miami Beach, que el día de ayer, por el mediodía, por la tarde, mediodía, la alcaldesa del condado de Dade, donde pertenece la ciudad de Miami Beach, y Miami, Kendall y tantas otras ciudades, que son 35 ciudades, declaró que ya se iban a dedicar a buscar no sobrevivientes. Se piensa que ya no hay posibilidad de sacar de esos escombros a personas con vida, que se iban a rescatar cuerpos. Y eso trajo mucha tristeza, porque uno siempre tiene esperanza, pero en estas situaciones donde ya los técnicos, los que están trabajando, se han dado cuenta que por las cosas que sucedieron después, el derrumbe, incendios que hubieron, tuvieron que apagar los bomberos, que solamente milagros de Dios, que eso puede no ocurrir. Pero ella, con mucha tristeza y con su voz cortada, con llanto, declaró esto, que no es grato declarar a los familiares y amigos que todavía están esperando, con esperanza, que se rescate a sus familiares o amigos. Pero bueno, sigamos orando, hay que seguir orando. Hay situaciones alrededor del mundo, lo que aconteció el día de ayer, la madrugada del día de ayer, en Haití, con el asesinato del presidente de Haití, cosas que están sucediendo en todo el planeta. Jesús habló en Mateo 24 y habló de que el mundo iba a estar bajo estas condiciones. Eso nos hace ver a través de las Escrituras que la venida del Señor está más cerca. Cosas que están ocurriendo alrededor de nuestro mundo, lo que se ha desatado en estos días a través del COVID en Cuba principalmente en una de las provincias que nosotros hemos estado visitando y tenemos, de hecho, ayudamos a algunos pastores, ayuda misionera, se ha desatado este COVID y hay muchos que están falleciendo sin ningún tipo de ayuda. Los médicos no dan más, están sobrepasados, los hospitales, los centros de terapia intensiva, los insumos de oxígeno, de respiradores, de medicina, y hemos recibido noticias de pastores pidiendo la oración. Están en todas las iglesias en Cuba en un ayuno y oración especial. Únanse también ustedes, amados, donde llegue este compartir, pongamos principalmente también a la nación, a la isla hermosa de Cuba. Amén. Bien, seguimos en el nombre del Señor y vamos a entrar al capítulo 13 de Primera de Samuel. Siempre tengamos en cuenta que a través de la Escritura siempre vamos a aprender, siempre vamos a aprender. Y no solamente, como a veces decimos, algo, mucho podemos aprender de lo que ha acontecido en la antigüedad. Y aquí vemos ya, si leemos los primeros versículos del capítulo 13, vemos lo siguiente. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Bet-el, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a su tienda. Y entonces aquí se ve, ya aparece Jonatán, como quiera usted pronunciar, hijo de
de Saúl. Parece un hombre ya preparado en la guerra porque hay 1000 hombres debajo de su mando. Y ataca una guarnición de los filisteos que estaba en uno de los collados. Y Saúl hizo tocar trompeta y hizo que los hebreos todos oyeran lo que iba a decir y habla sobre un ataque que hace, vuelvo a repetir, Jonatán contra la guarnición de los filisteos. Los filisteos habían hecho de Israel sus enemigos y los tenían por abominables. Entonces, los filisteos a su vez juntaron un terrible ejército. En el verso 5 dice que tenían 30.000 carros de guerra, 1.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena del mar, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Javen. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Bien, en el capítulo 10 de Samuel, aquí estamos en el 13, en el verso 8, cuando Samuel habla a Saúl, le da una palabra de que él tenía que estar en Gilgal, Saúl tenía que estar en Gilgal y esperar por él 7 días. O sea, si iba a entrar en batalla, tenía que esperar Saúl a Samuel. Esa era la palabra que le había dado. Tienes que estar allí 7 días y esperar. Bien, como el pueblo, al ver ese ejército tan grande, que venía atrás de ellos, a través de todo esto, el pueblo, ¿qué pasa? ¿Quién no va a tener temor? Si solamente tenemos 3.000 soldados y el pueblo que viene o el ejército que viene nos superan en grandes cantidades, ¿cómo no van a tener temor? Y el pueblo se empieza a esconder en peñascos, en cuevas, en lugares, en cisternas, en pozos de agua. Y Saúl ve que el pueblo, el que quedaba, iba detrás de él temblando. Entonces Saúl sí espera 7 días en Gilgal. Pero, ¿qué pasa? Samuel todavía no había aparecido. Y entonces, ¿qué empieza a hacer Saúl? A preocuparse. ¿Y qué hace? Hace algo que él no podía hacer. Él era rey. Había sido ungido como rey. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero él tenía que esperar al profeta, aquel que lo había ungido de parte del Señor, porque esa fue la palabra que el profeta le había dado. Me tienes que esperar allí 7 días. Claro, el profeta se demora. ¿Será que en este caso Dios permitió la demora de Samuel para ver cómo respondía Saúl? Entonces Saúl, al ver que el pueblo se le desertaba, unos habían pasado ya el Jordán, estaban en tierra de Galaad, y había habido una enorme deserción del pueblo. Entonces Saúl, al ver esto, dice: vamos a hacer un sacrificio a Jehová. Y toma bueyes, toma leña, y él, a pesar que tenía la unción, pero no tenía la orden de hacer eso que era del sacerdote, del profeta, queriendo hacer algo bueno, lo torna en algo malo ante Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio que yo pueda hacer. Dios vio
que Saúl no tuvo la capacidad de confianza, de esperar la palabra profética que se le había dado. Al ver lo que el pueblo estaba haciendo, toma autoridad sobre lo que no tenía que hacer y él mismo se constituye en sacerdote, en representante de Dios. Y eso trae un problema. Eso trae un problema. Acuérdese, la Biblia dice que mejor lo que le agrada a Dios es mi obediencia y no lo que yo quiero hacer por Él. Mi obediencia, nuestra obediencia. Ahí radica la permanencia de la gracia de Dios en nuestra vida, si somos obedientes. Dijo el Señor en uno de sus libros, estoy harto de vuestro sacrificio. Lo que a mí me agrada, le dijo al profeta, a Isaías, le dice, es la obediencia de este pueblo. Bien, vamos a dejar aquí para el día viernes y seguiremos en este tema que es tan importante como la obediencia al Señor. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones, hasta que sobreabunde.